levante la mano quien de aquí ya conoce a Black Bull Markets. Ok, entonces Black Bull Markets es nuevo para ustedes. Muy bien. Un dato curioso con el que quiero empezar para ustedes, me imagino que están en la Money Expo. Levante la mano quien esté en la Money Expo porque tiene interés en invertir en algún tipo de estrategia, en algún tipo de inversión y está buscando oportunidades de inversión. Bien. Este dato curioso del S&P 500, los fondos de inversión y los buenos fondos de inversión en Wall Street, en Nueva York, a lo largo de los 10 años no superan al S&P 500. ¿Qué rendimiento lleva dando el S&P 500 los últimos 10 años? Es un rendimiento promedio de un 15-14% anualizado. Entonces, el 90% de los fondos, que es gente que estudió finanzas, gente que opera, que se dedica y que son profesionales, no superan el mercado. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es cómo ustedes pueden diversificar su inversión, tener una referencia de lo que es real y que no es real, porque hay muchos esquemas de rendimientos fijos que prometen rendimientos muy altos y cómo se pueden evitar este tipo de esquemas que no son reales. Ahora, obviamente hay traders que son rentables y ¿cómo saben que un trader es rentable? Pues simplemente ven los rendimientos pasados, ¿sí? Y se espera que en el futuro sea igual. No son garantizados, es especulación y bueno. Entonces, varias formas. Levante la mano quien esté interesado en operar ustedes su propio dinero en divisas. Bien, bueno, veo que hay algo de interés. Entonces, les voy a dar unos tips rápido del tiempo que tenemos. Cómo leer datos macroeconómicos, cómo usar el calendario económico a su favor, manejos de riesgo, ¿sí? Gestión de riesgo, cómo limitar las pérdidas, que es lo más importante en las finanzas. No es cómo genero dinero, es cómo evito perder el dinero, ¿sí? Tenemos un sistema de copy trading que funciona de ambas partes, tanto gestión como inversión. Actualmente las casas de bolsa en México no tienen este sistema, no tienen esta tecnología, entonces tenemos que importar la tecnología de países, en nuestro caso, de Nueva Zelanda, que es de donde somos un broker regulado de Nueva Zelanda, y tenemos traders dentro de la plataforma que pueden gestionar su dinero o ustedes mismos pueden gestionar el dinero de otros. El mayor volumen de divisas a nivel global, estamos hablando de si estamos hablando del 200%, porque son dos divisas, los pares de divisas, el 140-130% de las divisas es con el par del dólar americano. Ahí te das cuenta la fortaleza realmente de la economía estadounidense y Forex es el mercado más líquido a nivel global. ¿Sí? Si hablamos de la liquidez que hay en la bolsa americana de acciones, la bolsa al día se operan 6.000 millones de dólares en acciones. En Forex se operan 6 billones de dólares. En inglés serían 6 trillion para Forex y es un volumen enorme. Yo les aconsejo inicien operando con Londres y Nueva York, es donde más liquidez hay, es donde más fácil es la ejecución. Si es trading intradía, estos son los horarios que en México pueden estar operando. Fuera de eso, pues baja un poco el volumen. Inicien operando con pares de divisas mayores que están pegadas al dólar. ¿Qué hace que se mueva una par de divisas sobre la otra? Tasas de interés. Si un país tiene una tasa de interés más alta que la otra, es más atractiva de inversión. En México nuestra tasa de interés está en un 10 actualmente, 10.25 o 9.75. Probablemente empiecen a bajar. ¿Qué pasa cuando empiezan a bajar tasas de interés? Pues empieza a ser poco menos atractiva. ¿Qué pasa contra la otra par de divisa que se está operando, en este caso el dólar? Pues se deprecia el peso mexicano contra el dólar americano. Ahora, el dólar americano también empieza a bajar tasas. Entonces,
eh, es parte de la especulación que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tips les diría? Pues simplemente busquen un país con una tasa de interés que crean que va a subir. ¿Qué hace que un país suba sus tasas de interés? Si tiene inflación. Si tiene inflación alta, hay que subir tasas para bajar la inflación y buscar datos así. Estos datos se los mostramos en el calendario económico. Hay un calendario económico, suben datos todos los días, qué inflación hay, datos de empleo, de crecimiento del Producto Interno Bruto. Todo eso hace que se fortalezca una moneda sobre la otra, ¿va? Pueden seguir nuestro calendario en nuestro broker. Y bueno, empezando los tipos de manejos de riesgo, hay riesgo fijo por operación. Siempre tomen un porcentaje del dinero, tienen ustedes un balance y cuando abran una operación se les abre un margen. Siempre procuren tener un porcentaje de margen bajo contra el balance. El riesgo proporcional al capital, si está subiendo su valor del balance, tomen en cuenta el valor del porcentaje del margen igual. La regla del drawdown máximo, deben de tener bien establecido hasta cuándo poner o hasta cuándo tomar la pérdida. Levante la mano quien ha estado arrastrando el drawdown conforme va bajando, quien esté operando. Okay, entonces no han iniciado a operar. Ese es un consejo, establezcan bien las pérdidas máximas porque así limitan la pérdida. La gestión de lotes y apalancamiento, si todavía no entienden qué es el lote y es el apalancamiento, es lo más importante en esto. Esta industria gira en base al lotaje y apalancamiento en divisas. ¿Qué es el lote? Pues es el tamaño de la operación que se utiliza y el apalancamiento es el crédito disponible que te da el banco para abrir una operación. Si utilizan demasiado apalancamiento, pueden perder mucho dinero. Entonces, si van empezando, utilicen un bajo apalancamiento, entiendan la sensibilidad de cómo funciona. Ajusta el tamaño de tus posiciones de stop loss, siempre pon un stop loss y un take profit, ¿sí? De los que más me gusta es, si tienes una tasa de acierto del 40%, vas a ser rentable. ¿De qué manera? Yo abro una operación a ganar $3, pongo mi take profit de 3 y pongo un stop loss de 1. Entonces, con que tenga aciertos de 10 operaciones, acierto el 40%, sigo siendo rentable, porque cuando tomé los $3, pues tomo los $3. Y cuando no fue rentable la operación, pues simplemente nomás pierdo 1. Pero si están jugando diferente y vuelvo a lo de atrás, si iniciaste tu primera operación y no fue rentable y aumentas la siguiente operación aún más, no hay una estrategia y no hay una disciplina y ahí no hay gestión de riesgo. Los errores más comunes: no usar stop loss, siempre utilícenlo, no arriesguen más del 5% en una sola operación. Recuerden ustedes cuando abran una cuenta y cuando quieren invertir, tienen un balance y lo que abren de posición es el margen. Si su margen es más del 5% del balance en una sola operación, están operando mal o al menos lo que deben de hacer ahí es bajen su apalancamiento. El apalancamiento funciona para cuentas pequeñas, cuentas de $100, $500, $1,000 de prueba. Si tienen $10,000, $100,000, $1 millón, no necesitan tanto apalancamiento. Operar la noticia, que empieza a hablar Jerome Powell de la Fed y a la gente les encanta cómo se mueve la gráfica. Tengan mucho cuidado operar en ese momento. Existe el deslizamiento, por más bueno que sea el broker y por más buena ejecución que tenga, procuren alejarse de las noticias intradía, al menos que tengan un apalancamiento muy bajo y un lotaje bajo también. Existe el gap de mercado. ¿Qué es el gap de mercado? Cuando cierra el mercado, pues vamos...
El gap de mercado es cuando cierra la sesión de Nueva York a las 4 p.m. el viernes y abre el domingo a nuestra hora a las 4 p.m. Sydney. Existe el gap de mercado, que hay una diferencia de precios. Ahí te puede sacar si no cuidas bien el riesgo, ¿va? A eso se le llama el gap de mercado. Hay una calculadora que pueden utilizar a su beneficio dentro del broker de Black Bull para que puedan calcular el margen que se utiliza. Ese es un ejemplo del par dólar-euro americano con el mínimo lotaje de 0.01 lotes. El margen requerido para abrir esta posición son $20 solamente. Esto es, tengo entendido que es con un apalancamiento de 1 a 50. Quiere decir que mi margen de esos $20, si multiplico $20 por 50, es el dinero que está en el mercado jugando, ¿sí? Entonces, usen la calculadora a su favor para mitigar riesgos, para aprender a cómo funciona el apalancamiento y el lotaje. Ahora, esta manera, el copy trading es un sistema que evita el tema de rendimientos fijos. Levante la mano que haya invertido en un esquema de rendimientos fijos garantizados en inversión en mercados financieros. Ok. Tengan mucho cuidado con este tipo de inversiones porque no se sabe qué está pasando con su dinero. Ustedes dan por al que les invierten, dan por hecho que les van a garantizar un rendimiento. Por las leyes, anteriormente cuando trabajaba en Actinver, en casas de bolsa en México, por ley es ilegal ofrecer rendimientos fijos en los mercados financieros. No se pueden garantizar. Es especulación y se tiene que buscar replicar a largo plazo. Entonces tengan mucho cuidado con este esquema. Nosotros tenemos un sistema de copy trade que si quieren invertir en una estrategia rentable, la pueden hacer por medio de nosotros. Pueden revisar cuál ha sido el rendimiento, cuál ha sido el movimiento de la cuenta y realmente es variable, es lo que es real. No significa que se vaya a comportar igual en el futuro, pero al menos tienes una referencia del pasado de cómo invertir. Nosotros los podemos ayudar a guiar a cómo diversificar esa inversión. Si no estás interesado en invertir y te interesa que alguien más opere por ti, lo pueden hacer por nuestro sistema. Ustedes no le entregan el dinero a quien pues al gestor. Ustedes suben el dinero al broker, el dinero está a su nombre y en sus manos. Pueden decidir salirse en cualquier momento y retirar el dinero sin ningún problema. Hay maneras de cómo proteger el capital, cómo gestionar el riesgo, ¿sí? Pueden poner un esquema de pérdida total máxima, un drawdown máximo, y si yo veo que la estrategia está dando, porque en este caso esta estrategia da más o menos 1.64% promedio mensual, un ejemplo. ¿Qué es real y qué no es real? Pues lo que les mostré al principio, solamente el 10% superan al mercado, que es un 15% anual. Arriba de eso es especulación. ¿Existe o no existe? Claro que existe, pero que te lo comprueben. Hay rendimientos que yo he visto sostenibles 4, 5, 6% mensuales, estamos hablando de un 48 a un 60% anual. ¿Qué tan sostenible sea en 10 años? No he visto yo una estrategia sostenible a 10 años, pero sí he visto estrategias sostenibles pues, a 2 años, 3 años, y sobre eso toman una decisión de su inversión. Del lado del gestor, pues realmente es una maravilla porque dentro del broker hay inversionistas interesados. Si ustedes ya saben cómo gestionar el riesgo, si tienen una estrategia rentable positiva, la pueden operar con nosotros con las mejores condiciones de mercado. ¿Cuál es nuestro valor agregado? Tecnología, seguridad, liquidez y servicio al cliente. Tenemos oficinas en físico en Guadalajara, México. Tenemos ya 5 años. El broker tiene 10 años. Estamos regulados en Nueva Zelanda. Todo es en Nueva Zelanda, sí. Somos custodios del dinero en Nueva Zelanda en un banco.
estamos regulados por una reguladora de Nueva Zelanda y estamos constituidos en Nueva Zelanda. Todo es in-house. ¿Por qué Nueva Zelanda y no en México? Aquí en México no hay una regulación como tal para este tipo de industrias en Forex. Por eso es que se necesita traer tecnología e infraestructura legal de otros países. Gracias por su tiempo. Espero se tomen un tiempo para que vayan al booth, conozcan un poco más del broker. Para aquellos que vayan algún momento a Guadalajara, tenemos oficinas ahí, los podemos recibir abiertamente para que vean la infraestructura que da ahí y el apoyo del broker detrás de esta región. Y gracias por su tiempo.